¿Quién es el pelotudo que grita? Digo pelotudo. Digo porque Cristina lo habilitó. Yo Cristina, pelotudo. Soy Santiago, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Qué naranja, Scioli. De una vuelta. Eso es lo que quedaron de divino color. ¿Cómo andan, señora? ¿Bien? Muy bien. Verde esperanza. Y por ahí blanco. Hermosa. ¿Cómo andan, Natalia? ¿Bien? Buenas noches. Descansada. Bueno, gracias por estar. La verdad que vamos a estar hablando acerca de todo lo que ha acontecido, lo que ha pasado, declaraciones desafortunadas, idas, vueltas, dimes y diretes, y en el medio de todo esto, un país que está expectante de toma de decisiones en algunos aspectos importantísimas, ¿no? Yo a veces pienso, el gobierno hace cosas, después se desdice, todos vamos atrás, discutimos, y por lo bajo y por el fondo pasan cosas muy, muy importantes. Pero bueno, está bueno debatir absolutamente todo, no solamente pasan cosas en la Argentina, sino fijémonos un poco lo que sucede en el mundo, ¿no? Todo eso y mucho más, como siempre, libremente se discute, se debate abiertamente, apasionadamente en esta casa, en América, en este lunes intratable. Ese es el hashtag, numeral lunes. Resulta raro eso. A ver, porque siento lo que dice Olmedo, que nos parecen acá barbaridades, y yo he hablado de la corrección política del periodismo, acá hay muchos periodistas. ¿Qué pasa en los medios y qué se traduce después a la sociedad? La baja de la ley de imputabilidad a los 14 años. Para todos nosotros está mal. Para mí está bien, ¿eh? Para muchos está mal, digamos. Para muchos está mal bajar la edad. Y después las encuestas dicen 70-30 es a la inversa. Es decir, que en el microclima del periodismo o la corrección política del periodismo es una cosa y después la gente dice otra. A ver, porque esto fue lo que pasó con Trump también. Muy interesante lo que estás planteando, y eso pasa no solo con el periodismo, pasa con la política también. Muchas veces la corrección política está descoordinada con el sentir popular. Que no quiere decir que el sentir popular sea el 100% de la razón. Muchas veces la gente se equivoca, hay que decirlo. En Alemania ganó Hitler, así que lo que digo es que tenemos que ser súper cautos. Yo creo que hace falta... Brancatelli piensa que yo creo que hace falta un régimen penal juvenil. Esto no es lo que pasa afuera. Yo creo que hace falta un régimen penal juvenil. Ya existe. Claro. No está bien, pero digo, de verdad, a ver qué pasa con los chicos entre 14 y 16 años que hoy no se está estudiando. Y lo que digo, los narcos en Argentina pasan con o sin muro. Si creemos que la solución es armar un muro para los narcotraficantes, para el crimen organizado, pasaron igual. Los Misangre, los Londonios, los tipos que de verdad entraron a este país con mucha guita, sobornando. El granero procesado, el granero. A ver. Pero ridiculizando el tema, o sea, nos vamos de lo importante. ¿Pero quién si ridiculizamos el tema del muro, nos olvidamos de lo que verdaderamente ridículo. queremos. Hoy 2017 es ridículo. Está bien, pero nos olvidamos de lo demás. Olvidémonos del muro. Fijémonos cómo matan los chicos. Y cuando cometen un delito chico lo mandan a la casa donde deberían mandarlo, si ahí no lo pueden contener, deberían mandarlo a un lugar donde lo hagan estudiar. A ver, yo que parezco una fascista, ¿estoy diciendo algo lógico o no? Que un chico que comete un delito siendo chico y no tiene donde lo contengan, tiene que ir a un lugar donde verdaderamente... Usted está diciendo lo que dice mi proyecto de ley. Sí. Así lo dice. Mi proyecto de ley dice eso. A los 14 años. Te tiene que preguntar. Se conocía militar. Y le quiero formado una pareja. A ver, Véngase al partido feo. a ver si está de acuerdo. Venga al mío que voy a ser presidente. No. Con Pichetto los mismos se rieron detrás. Pichetto de vice. Por favor, vení. Olmedo dice, voy a ser presidente, y acá mucha gente se cagó de risa. Denle tiempo. ¿Cómo? Denle tiempo. Lo mismo Dale pasó, tiempo. lo mismo Bien. pasó un día con Donald Trump, acá cuando empezamos No se quiero. cagaban de risa. Hoy Olmedo, Los americanos se reían. Pero el Santiago, tiempo será testigo. Sí, Santiago. diputado, por favor. No, digo que justamente, digamos, las posiciones extremas no contribuyen a resolver los problemas. Me parece que son temas complejos que Argentina los tiene que poder encarar. Recién mencionaba en el caso del narcotráfico, ¿no? Algo que vemos cómo ha ido creciendo en los últimos años en todo el entramado de las estructuras. Por eso crecen las posturas extremas. Bueno, pero Que digo, no se hace ¿cómo nada. generamos herramientas? No es solamente generando una política migratoria, que creo que obviamente los delitos
complejo como el caso de narcotráfico hay que hacerlo, sino trabajando sobre todas las estructuras. ¿Y pero hay que trabajar, diputada? ¿Se van de vacaciones los políticos? No, yo creo que no, digo, me parece que es un tema que es central para la agenda de nuestro país, que el gobierno ha dado paso en ese sentido. Creo que hay que profundizarlo, porque el tema del narcotráfico quizá cuando dimensionemos la magnitud que ha tomado va a ser demasiado tarde, ¿no? Entonces, yo recién decía, es como demasiado simplista decir los políticos con las cosas que pasan están de vacaciones, un poco metafóricamente hablando, ¿no? Y la realidad también. No tan metafórica. Sí, no tan metafórica. No tan pero metafórica. Uno piensa, hay cuestiones que son muy delicadas, muy sensibles, que no podemos seguir esperando, porque después pasa, mirá lo que pasa en Francia. Después las posturas extremas surgen porque la política tradicional, por decirlo, o los partidos le da respuesta. Además hay un tema, el tema de narcotráfico tiene que ser un acuerdo de todos los partidos. Uno solo no lo va a poder resolver, porque tampoco es una tontería pensar que se va a resolver en 10 minutos en un gobierno. Es un problema muy grave y yo no veo en la voluntad de todos los partidos políticos, no importa quién dispare el tema, pero es un tema que tiene que ser causa nacional. Bueno, porque sea el que sea en el los partidos porque la política también está involucrada en el narcotráfico y nosotros podemos dar en mi provincia donde la política se involucró en hechos de narcotráfico. A ver si por fueron probados. Llegan hasta el dealer nomás. Yo le voy a hacer muy claro, mis proyectos de ley, la mayoría apuntan en contra del narcotráfico, donde pedí la emergencia y el gobierno, yo no sé, usted que de Cambiemos, con todo el respeto, senador. No soy el senador. ¿Por qué no declaran la emergencia contra el narcotráfico? ¿Qué espera? ¿Que se mueran todos los chicos con el tema de la droga? La emergencia la tenemos que tratar porque hay un proyecto, por ejemplo, yo lo presenté en materia de adicciones y que los pidieron todos los curas villeros. Entonces, no, yo también lo presenté y ya la sacó Mayo por decreto. Una declaración de emergencia, una discusión del Congreso. Eso es adicciones. Bueno, pero es integral. No lo sacan. Es integral. ¿Por qué no lo sacan? Porque ya tenés la emergencia. ¿Por qué no quieren combatir el narcotráfico como corresponde? ¿Por qué no ponen los aviones? No, perdón. Bueno. Primera resolución que se tomó en este sentido. Ley de derribo. La ley de Idea derribo. de Olmedo. La ley de derribo. Idea de Olmedo. Habla en tercera persona de. Habla en tercera persona, me muero. A ver. Claro. La radarización de lo que no se invirtió en los últimos años. Pero los radares no andan, no sabe que no andan. Por favor, un minuto. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho. Doctora, por favor, sí. Yo no veo posible realmente que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo en la lucha contra el narcotráfico. ¿Hay intereses? Hay intereses y hay... Y algunos consumen. Están... ¿Cómo? Y algunos políticos consumen drogas y estaban a favor de la droga. No, estoy hablando de narcotraficantes. Yo estoy hablando más seriamente del tema. No, si yo hablo muy serio, hay políticos que consumen droga. No, pero... Yo cuando le pedí la rinoscopía a todo, no me lo quisieron aprobar. ¿Por qué no se hace de los 90, el proyecto de la rinoscopía, Alberto Lestés. ¿Usted se la quiere hacer? Yo me la hago, no tengo ningún problema. Me refería a otra cosa. No tiene que ver con eso. Y examen de próstata también. Bueno, ahí acuérdese. No. Pare. Yo lo tengo sano, Por favor. Pare. Por favor. No, a ver, tiene que ver con que hay tiene que ver con que hay muchas causas en trámites judiciales hoy bastante avanzadas, donde evidentemente están seriamente involucrados, gente que nos estuvo gobernando hasta hace un año atrás. Entonces, es impensado que podamos pensar que todos los sectores políticos nos vamos a poner de acuerdo en que no queremos narcotráfico. Porque el crecimiento exponencial de estos años no fue obra del azar. Para que lo tengo acá, Francisco, y le quiero hacer la pregunta que le hacía Johnny, de la corrección política que se está viviendo en estos tiempos, ¿no? En el mundo. En el mundo, sí. Y con emergentes, ¿no? Que como Trump y otros, Le Pen, claro, que dicen barbaridades para el ojo, para el foco de la prensa en general, del periodismo en general, y después terminan siendo fuertes las urnas. Porque hay cuestiones que no están resueltas. Digamos, en el caso de Estados Unidos, Obama no creció todo lo que esperaba la sociedad americana y bueno, entonces se vuelve con una nostalgia, se piensa en un salvador, que en este caso es Trump, que se piensa que va a resolver eso poniendo muros, yendo en contra de algo tan inevitable como la globalización. A mí la verdad que me gustaría saber cómo hace Trump para convencer a las automotrices que fabriquen en otros países, que fabriquen en Estados Unidos y los autos se tripliquen en el precio. ¿Eso va a pasar?
O sea, me parece que acá hay mucha demagogia. Exacto. Y probablemente lo más preocupante sean las cuestiones geopolíticas, pero la parte económica me parece que no va a cambiar. Pero, ojo que también acá en la Argentina, yo por supuesto que no creo que Alfredo sea presidente, con todo respeto se lo digo. Me va a votar. No lo voy a votar. Pero entiendo que usted... Acuérdese lo que dijo hoy. Se lo digo con respeto. Porque después se olvidan lo que dicen los periodistas. No creo que vaya a ser presidente, pero sí entiendo... Es una cuestión de tiempo. Si gana usted, me voy del país. Después me quedo. Pero sabe que siento que hay una parte importante de los ciudadanos que coinciden, y por eso aparecen los Trump en el mundo, porque Alfredo dice cosas, algunas desmesuradas porque no hace falta poner un muro, pero sí hace falta controlar las fronteras, que ese 90% que entra en forma trucha, entre por la otra fila y entre en forma legal. Hemos visto ahora en 11, con el tema de los manteros, un desorden desde el punto de vista de inmigración brutal. ¿Por qué? Porque hay gente que está en estado de esclavitud, porque hay gente que no tiene documentos, porque hay gente que se cree que en Argentina es un viva la pepa y hacemos lo que se nos da la gana, cuando nosotros vamos a otro lado no podemos. Entonces, ojo, porque Olmedo o cualquier otro puede capitalizar la idea de muchos que están cansados de temas emocionales, como plantean otros diputados, y no resuelven. Pero es muy emocional, pero no resuelven. Pero ¿por qué ojo? ¿Por qué ojo? A ver, Trump fue un triunfador en la vida, ganó la presidencia. Yo en mi vida privada no me va tan mal. ¿Por qué no puedo ser presidente? Perdón. ¿Por qué no puedo ser presidente? Porque a mí no me gusta Trump. Mire los presidentes que tuvimos a dónde nos dejaron. Bueno, a mí no me gusta Trump. Son fenómenos igual distintos. Trump, yo entiendo, es verdad, expresa las emociones de un pueblo totalmente insatisfecho con la política tradicional. Pero también es el instrumento, Olmedo, y usted tiene que tener cuidado cuando habla, porque es el instrumento de una vuelta a una política ultraconservadora, con la desaparición de numerosos derechos civiles que habían conseguido los norteamericanos. Y eso puede pasar en cualquier lado, puede pasar en Francia, puede pasar en Alemania, es una locura. Ahora, ¿cuál va a ser el partido? Porque usted no tiene partido para Salta para todos. Claro. Salta somos todos, está en Salta. Ahora voy a hacer el Partido Nacional, Olmedo. Pero no es estructura. Olmedo se va a llamar. No tenga duda. Por eso falta mucha plata, Olmedo, en este país. No, hace falta trabajo y decir la verdad, nada más. ¿Tiene plata para una campaña? Claro, a ver, claro. No, si usted dice, mire, 300 millones de pesos, ¿cuánto cuesta la campaña, Olmedo? Si usted dice la verdad, no le hace falta la plata. 30 millones de dólares. No, 300 millones de pesos. Y más también. 1000. Si usted dice la verdad, no le hace falta el dinero. Ojo, así arrancó Trump. A ver. Yo soy dueño de una experiencia. Yo ya no prometo más nada y me causó tanta gracia escucharlo a Olmedo cuando me dijeron que Macri iba a ser presidente. A mí no me asombra si en 4 o 8 años Olmedo es presidente. Lo fue en Estados Unidos. No jodan con esto de que Olmedo no puede. Olmedo no puede porque se empieza a sumar la gente y pasa a tener de 20.000 seguidores en Twitter a tener 200.000, 200.000 millones. Una cosa, está prometiendo cosas que también mucha gente quiere escuchar. Mirta Pérez lo apoya, gran parte de la sociedad quiere eso, empieza con las ideas media locas. Mirta Pérez lo apoya. A ver. No es Mirta Pérez. Y alguien pro-militar, digamos, alguien que empieza a pensar esas cosas. Vos dijiste que te ibas a Macri, estás acá también. Entonces, por eso acabo de decir eso. Lo hice yo el chiste, no hace falta. Yo me voy, por favor. Lo que yo digo ¿Quién se va? es que lo que queremos todos es vivir tranquilos y vivir en paz. Y que alguien haga, lo está haciendo el presidente Macri, no lo va a poder hacer lo que en un con año. Macri, Olmedo presidente. María Eugenia Vial tampoco lo va a hacer en un año, lo tienen que ir a hacer de a poco, porque de verdad lo tienen que hacer de a poco. Pero todos tememos por nuestra vida. Yo hablo con hoy me decía una chica joven, una chica jovencita, yo no puedo estar con este miedo, que me roben el celular, que me roben la cartera, que me empujen en el colectivo. Hay que vivir con ese estrés. Esta mujer que le tiraron el nene, yo no me lo puedo sacar de la cabeza estos días. Y el nene está vivo y ojalá esté bien. Pero podían haberle matado a su hijito tirándoselo. ¿Y cuál es tu solución, esta gente tendría que estar presa seguro desde antes. ¿Cuál es tu solución? La mía es aplicar la ley. ¿La tuya cuál es? Aplicar la ley y que los jueces de verdad dejen presos a los delincuentes. Y si dejan salir alguno de estos delincuentes de delitos graves y comete otro delito, bueno, hay que ir contra el juez, con la legalidad que corresponde, pero hay que ir contra ese juez. No pueden obviar, porque no son vinculantes, todos los informes médicos y psiquiátricos que le hacen a los delincuentes antes de salir y negarlos y no darles bolilla. Por eso tienen que ser vinculantes y dejar salir violadores, asesinos,
queremos... A los violadores hay que castrarlos, no de vuelta. No. ¿Cómo? A los violadores los tienen que castrar. Uno solo que castren no se equivoca más de pieza. A ver, no se gana nada. Le quiero preguntar una pregunta que seguramente muchos se hacen. ¿Usted está a favor de la pena de muerte? Sí, la pedí para el femicidio. Fíjese lo que pasó en Salta. Un preso que había matado a una persona, la mató a la mujer. A los años mató a otra mujer. Y el hijo de ese la quiso matar a la novia la semana pasada. ¿Usted no va a hacer una pregunta? ¿Usted lo va a seguir sosteniendo? ¿Usted cree que hay corrupción en el Poder Judicial? ¿Usted cree que hay jueces corruptos? Yo no hablo de la justicia, yo le digo del asesino. No, pero le pregunto si usted cree que hay algún juez corrupto. ¿Cómo? ¿Hay algún juez corrupto? Y la corrupción está en todos lados, bueno, entonces le va a dar a algún juez corrupto la posibilidad de que mate a alguien. Estamos hablando ya en términos de absoluto. Bueno, es una gran contradicción que mate? No, yo no quiero ninguno. Ah, bueno, y entonces... Ahora usted quiere la pena de muerte y está admitiendo que hay jueces corruptos. Pero yo le pedí el ADN a todos los argentinos para que todos las cosas que piden, las cosas que piden son delirios. Usted no quiere, la verdad que tiene las antípodas suyas, pero lo que estoy diciendo es que está pidiendo la pena de muerte y está admitiendo que hay jueces corruptos. Póngase de acuerdo. A ver, Gloria, la verdad que no me motiva para nada esta discusión porque usted, Olmedo, está proponiendo lo que una persona que no conoce de la sociedad y de la vida. ¿Que no conozco? No. Vivo en la sociedad. ¿Qué pasa si le matan una hija a usted? ¿Qué pide? Perdóneme. ¿Qué pide? O si le violan una hija, un hijo. Olmedo, que usted habla mucho. Ah, bueno. Usted está pidiendo pena de muerte en un país que no es justicia. Imagínese lo que es en manos de los jueces que son diferentes. Un dictamen de pena de muerte. ¿Quién tiene el poder para dictar la pena de muerte aparte a alguien? ¿Cuántas pruebas quiere que va matando dos personas dentro de la cárcel? Pero claro, entonces usted va a un juez y que el juez le va a que mató a las dos personas va a matarlo. Son dos cuestiones vamos a matar mitad de la población. A nosotros nos costó muchísimo hacer sancionar el registro de violadores. O sea, ni querían, y los diputados obviamente, la mayoría, no querían ni siquiera sacar un registro de violadores porque decía que era estigmatizar al delincuente, al violador, teniendo... Obviamente, el delito consumado y probado y todo lo que quiera, que un club, un colegio, todos tienen derecho a saber si sus profesores han sido condenados por violaciones. No quería sacar eso. Obviamente que no se va a querer la pena de muerte en este país. Son dos cosas diferentes. Que aquí se pueda aplicar la pena de muerte es imposible, pero que algunos la merecen, yo no tengo la menor duda. Está conmigo la diputada. No, pero ¿sabes qué? Perdóname, Santiago. Hay que preguntarse, ¿es bueno o es malo? Porque, a ver, cuando la política tradicional fracasa, obviamente siempre van a aparecer los extremos. Trump es uno, Le Pen, decíamos, es otro, Víctor Orbán en Hungría. ¿Están ganando esos partidos o están llegando al poder? Yo me preguntaría por qué. El otro día en Clarín salió una encuesta, vos me preguntabas, de imputabilidad de los menores. 7 de cada 10 piden bajar la edad de imputabilidad de los menores. Obvio. El 68,8% dice estar de acuerdo con esto. Y ahí habría que preguntarse, de verdad, si no hace falta un régimen penal juvenil más serio. Hay una idea, yo creo, muy equivocada de que las edades de imputabilidad están relacionadas al desarrollo de un país. Francia, país progresista, cuna de la democracia, la revolución, 13 años es la edad de imputabilidad. Holanda, país más progresista que Holanda, ¿no? Todos más o menos conocemos, 14 años. Costa Rica, emblema de los derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, 12 años de edad de imputabilidad. Entonces, habría que algunos paradigmas establecidos como bajar la edad de imputabilidad de derecha, que para mí es una pavada pensarlo de esta manera, habría que replantearlos, ¿no? El establishment político de Occidente se tiene que poner las pilas. Mirá lo que pasó en Colombia, el Brexit, España estuvo sin gobierno casi un año, ¿no? Hay que entender la política como un río en su cauce natural. Si le pones cosas se desborda, hace inundaciones, y entonces ¿qué pasa? Un conductor de reality, con todo respeto a los conductores de reality, se convierte en presidente de la superpotencia, ¿no? O tenés personajes en la política más exuberantes. El tema no es el conductor de reality, el tema es lo que dice. Pero que quiere conducir la superpotencia como un reality. Doctor. ¿Entendés? Este es el problema. Doctor, yo le quiero aclarar algo. No soy doctor. Bueno, disculpe. Yo soy el tercer diputado de la Nación con más proyectos presentados. O sea, yo no voy al Congreso a pasear. Trabajo. Sí, por supuesto. Lógico. ¿Cuántos aprobados? Entonces me siento orgulloso de eso. Me encantaría que todos los diputados tengan 70, 80, 90. Lógico, no tonteras. Cosa clara.
Así funcionaría la democracia de otra forma. ¿Aprobados, Olmedo? Y hay que sacar la cuenta. Aprobaron el de ganancia, aprobaron la ley de pyme, aprobaron, son un montón de partidos. Sí, entre ellos. Firma, porque se toma firma conjunta. No, bueno, se toman todos los proyectos, pero yo soy solo, tengo un monobloque. Y mire la cantidad de proyectos que he presentado. Los demás el que falta, sí, por supuesto, soy presidente de bloque, me junto con todos, uno solo. Es un monobloque. Tiene que volver el servicio militar para los jóvenes, no tenga duda de eso. Ninguna, Santiago, yo no tengo duda de eso. Hay que reconocer que es coherente. Cuando fracasa la política, ¿no? Hay que reconocer que no tiene fisuras. No, para nada. ¿Sabes por qué tiene monobloque? Porque solamente un bloque tiene poder de hablar la persona. Tiene consenso con él. Si no tiene discurso. Ahí nuestro bloque no tiene cabida y forma el suyo. Entonces por eso es el presidente de su bloque, porque puede dar su posición y la expone alrededor de la Cámara de Diputados. Ahí falta de política, le faltan aliados, le faltan compañeros, de partido. Claramente está solo, nadie lo acompaña. Lo que pasa es que necesitamos más gente que hable claro y menos gente intelectualoide, por decirlo de alguna manera, que dé vuelta y dé vuelta. La gente tiene que hablar claro y además hacer las cosas que tiene que hacer. Y no dar vueltas, y no prometer y no hacer, sino prometer y hacer. O no prometer y hacer. Igual, de verdad. ¿Sabe? Un minuto. Lo que está pasando acá en este estudio es una muestra gratis de lo que ha pasado en estos últimos años. Porque cuando empezó el fenómeno Trump, que era un fenómeno mediático nada más, un tipo tan excéntrico, millonario, que decía barbaridades siendo millonario, ahí estaba, y cuando lo presentan como candidato, encima de semejante partido, ¿no? Todos decían acá los analistas, gente especializada de muchos años, ninguna chance, ninguna posibilidad diciendo estas barbaridades. Decimos barbaridades porque algunas cosas son utópicas, porque otras cosas es parte de un pasado, porque otras cosas sabemos cuál es el resultado, porque otras cosas sabemos que no es la solución. Pero no sabemos eso. Pero pregúntate qué pasaría en la Argentina. Hacer un muro sabemos que no es la solución de nada. Hacer un muro. Pero un minuto, yo voy con usted, Y siempre hablando con mucho respeto, pero hay algo en que, y tomando los dichos de Duhalde, que la política tradicional fracasó por este 30 y pico % que tenemos de pobreza, que la gente asqueada dice, bueno, ¿por qué no empezar a mirar para otro lado? Y así ganó la presidencia de Donald Trump por mucha gente. ¿Y saben lo que le sucedió a los Estados Unidos? Le tocaron el bolsillo. La gente con Obama perdió poder adquisitivo. Y por eso mira otro tipo que les propone otras cosas. Locuras, tiempo al tiempo, ya lo veremos, algunas más que otras, pero la gente se cansó, se asqueó de la política tradicional. Yo pensaba, el discurso más radicalizado acá nunca pasó los 10, 15 puntos. Yo pensaba en Aldo Rico cuando ganó la intendencia de San Miguel, pero ¿se acuerdan que fue candidato a gobernador por la provincia? 11, 12 puntos. Patti con el PAUFE, 11, 12, 13 puntos. Bloomberg en su momento también. Pero yo me preguntaría... Pero hay que ver porque Trump tenía un partido muy sólido. Pero pará, eso voy, El peronismo lo respaldaba a Rico y no lo hacía candidato. A eso iba, te quería cerrar la idea. Mi pregunta es, ¿qué pasaría ahora con, primero, una estructura política? Olmedo solo nunca va a pasar nada. Pero yo saqué el 33% de los votos, me ganó el oficialismo Urtubey con todos los intendentes por 3 puntos. Pero le quiero decir algo, lo que pasa en la Cámara de Diputados. Hacen falta, ustedes del campo, ¿verdad? Hacen falta más oradores y menos oradores. Hay que ponerse a laburar más. Y basta de hablar tanto y tanto. Pero Trump llega a la presidencia. Tan simple como es. Trump llega a la presidencia también porque tiene muchísima plata, tenía muchísimo poder económico para bancarse en la campaña contra todo el partido que no quería bancarlo. Ninguno recibió el respaldo del Partido Republicano, le ganó por lejos a pero en un momento también se le quisieron ir. Rubio, Paul si Olmedo quisiera ser presidente, ¿sabés qué? Ahí a Bush. Ganó contra las dinastías Bush y Clinton. De un lado pero eso es lo que estamos hablando del fracaso de la política. Que Trump haya ganado habla más de la política tradicional que del propio Trump, ¿no? A ver, a mí me parece esto, digamos, no coincido con algo que señalan, que esto es una crisis de los partidos políticos tradicionales y que golpea, por lo tanto, a los partidos tradicionales. Diputado, no. Lo que pienso es que no terminamos de dimensionar algo que ya lo dije también en este programa, es que lo que se pone en jaque son los derechos.
Entonces, cuando vemos personajes como Trump, digamos, que hoy está haciendo lo que está haciendo, o personajes como Almedo, que dice las cosas que dice, ancladas en conceptos que son demagógicos, ancladas en cosas que la gente quiere escuchar, obviamente, digamos, que esto pone en crisis la estructura de los partidos, porque son partidos democráticos. Brenda, vos hablás de derechos. Están hablando de derechos. De las víctimas de la delincuencia, que yo creí que iba a venir a hablar de eso nada más. Lo de las víctimas de la delincuencia. ¿Dónde están los derechos de las personas? ¿A dónde están los derechos de las víctimas? Resulta que ahora va a ser políticamente incorrecto decir que Almedo tiene razón en un montón de cosas. Profundas en los métodos que ustedes dos plantean en un montón de temas. Pero Brenda, yo te pregunto, ¿cuál es el derecho del 32% de la gente en la Argentina pobre y que vio pasar años de crecimiento del 7,5% y la vio pasar? ¿Cuál es el derecho de la persona que va a un hospital a las 5 de la mañana para ver si la operan dentro de un mes y medio? ¿Cuál es el derecho de la persona que va a laburar y no sabe si lo van a liquidar y después larga el chorro a la media hora? Entonces yo comprendo que hay una parte semántica, emotiva. No es semántica ni emotiva, digamos. Eso es la deuda de la democracia, eso es también la deuda del kirchnerismo. Atravesamos el momento de mayor crecimiento de nuestro país sin capacidad para traducir eso en desarrollo. Esto es también la historia política de nuestro país. Ahora, el extremo de eso, digamos, tampoco tiene que ser la radicalización de todas las posiciones. No, pero es lo que está pasando. No, coincido, pero digo, ahí hay una responsabilidad de la clase dirigente también. Trump llega a ganar. Y también de los medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación? No, digo, en el sentido de cómo se tratan los temas de acceso. Digo, en el sentido de cómo se tratan de los medios. No digo que de los medios, no digo que de los medios, digo que hay una responsabilidad de la clase dirigente, que hay una responsabilidad de los partidos y que hay una responsabilidad también de los medios de comunicación. La responsabilidad es el 33 casi por ciento de gente que no tiene para comer. Ese número y la economía, es el resultado de la política. Y la economía. Y obviamente, porque el tema es que se degrada la política, se hace un juego más, casi te diría, se exportó entre comillas lo que era el chimento para los artistas en los políticos. Se tiran con eslogan, con títulos y no hay plataformas políticas, no están los Adenauer, los Churchill, la gente que había en este país, ¿no? Alicia Moró de Justo, qué sé yo, Frondizi, hasta el mismo Perón, si querés, mirá, digo. O sea, ¿dónde están esa clase de dirigentes? Yo creo que muchas veces lea la plataforma de mi partido y se va a dar cuenta que sí hay. Vota en contra. O sea, que Trump gana no tanto por sus méritos, sino para decir, vamos a votar en contra. Sí, sobre todo decir lo que la gente quiere escuchar, que me parece es un poco lo que vos decías. Trump promete ganando industria nacional, no sé si les hace acordar algo. Él dice, menos obreros mexicanos. Basta de ahora más, por eso el muro, entre otras cosas, basta de obreros mexicanos, ahora más obreros americanos. Menos autos japoneses, basta de Toyota, basta de Honda. Menos electrónica china, que yo te lo decía el otro día, pasó del 1% del PBI al 3% del PBI. Y menos limones argentinos, que el otro día hubo gente de la Secretaría de Estado que festejó, aunque todavía no está confirmado, el tema de los limones argentinos. Dos medidas que anunció Trump, además de todo lo que ya sabemos. Primero, restitución de la tortura para obtener información, ya que estamos hablando de pérdida de derechos adquiridos. Restitución de la tortura. Y segundo, restricción de la privacidad para personas sediciosas. ¿Qué significa restricción de la privacidad? Que te escuchan, que te va a poder escuchar legalmente el gobierno de los Estados Unidos a través de sus instituciones a personas sediciosas, muy abstracto. Eso ya está. Puntos de diferencia y coincidencia con Macri entre Trump. Yo antes, cuando era campaña, pensé que, sin entrar en las cuestiones que no nos gustan, que son extremas, pensé que Macri era la Argentina, lo que Trump era Estados Unidos, porque decía lo que la gente quería escuchar, millonario, empresario. Ahora, Trump cumplió con todo lo que dijo, Macri con ninguna de todas esas cosas. Bueno, lo las escuchas, es muy de acá de Macri también. Hay puntos de coincidencia y diferencia, pero hay que entender, a este Trump, que muchas cosas no estamos de acuerdo y no nos gustan. A mí lo de la industria, defender la industria estadounidense, digo, como argentino me encantaría que un presidente haga lo mismo, más industria nacional, menos comprar. Está pasando lo contrario totalmente. Abren las importaciones, más chino, más... Como si fuera que no tiene pasado político reciente. Es una cosa... ¿Qué significa lo que la gente quiere escuchar? Es lo que la gente necesita. La inflación no va a ser más necesita que no la maten. Santiago, ¿alguno de ustedes perdió un hijo a mano de delincuentes? No. No, gracias a Dios, ¿no? Bueno, yo
Hubiera cumplido 28 años el otro día, Santi. Tenía 8 cuando lo mataron. No paré nunca en ese sentido. Seguimos menos 10. Yo sé lo que siente una víctima. Los demás no pueden tomar dimensión de lo que siente una víctima. Claro, no pueden tomar dimensión de eso. Están matando gente todos los días. A ver, traten ese tema seriamente, porque de verdad hay que tratarlo. Traigan funcionarios, diputados, jueces. Quiero ver un juez en la televisión que esté diciendo por qué dejó libre un violador, por qué dejó libre un delincuente que después mató. Esa gente es la que hay que traer acá y a cualquier programa y a cualquier lugar, e incluso llamarlos de la Cámara de Diputados, para que digan por qué dejan en libertad a un tipo que violó 3 veces. Claro. ¿Por qué dejan en libertad a un delincuente que mató y vuelve a matar, como lo que mataron a Santi, como lo que mataron al taxista, al nenito, que no me lo puedo sacar de la cabeza? ¿Y el que se fue a Perú? Eso hay que hacer. Un programa con funcionarios que den la cara y respondan por qué hacen determinadas cosas. O por qué no las hacen. Y por qué un menor, que aunque tenga 8, 9, 10 años, si está cometiendo un delito, lleven a ese chico a un lugar donde le enseñen un oficio, donde lo traten. Es muy difícil todo eso. Y todo tiene que ver con todo, porque los negocios están enrejados, porque la gente no va a comprar y los negocios se funden, y montones de cosas que tienen que ver con la inseguridad. Yo creo que casi todo tiene que ver con la inseguridad. No vamos a encontrar gente en la calle después de las 7 de la tarde. Yo vengo del conurbano bonaerense, yo recorro Berazategui, Quilmes, Varela, todos los lugares, y sé lo que está pasando. ¿Tendría que temer por mi vida? No, no temo, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero es muy difícil hablar con una persona a la que le mataron a un hijo y me dice, Mirta, yo te veía por la tele y ahora mataron a mi hijo. ¿Y por qué? ¿Y por qué se destruyen las familias de esa manera y nadie lo trata seriamente? ¿Y por qué no traen a todos los jueces acá que expliquen? Porque no vienen. Que expliquen, no, y si no, escracharlo. A mí este juez que dejó un delincuente libre, que al otro día o a la semana estaba matando de nuevo, se llama tal y tal, que venga a dar explicaciones. O de verdad, que entre bomberos no se pasa la manguera, que el Consejo de la Magistratura funciona. Nosotros estuvimos hablando toda la noche de hechos de corrupción. Ese es el problema, la corrupción enquistada en todos lados. ¿Por qué hay mecanismos para destituir a jueces que no cumplen con las normas? Con la magistratura que hay mecanismos para sacar de la política a los corruptos. Hay mecanismos para y hay leyes para todo. No es que faltan leyes, no es que falta nada. Falta controles y falta que se apliquen. Falta gente y falta racionalidad. Además de la idea. Falta racionalidad, porque acá hubo en el bloque anterior gente que le faltaron los hijos y no se exacerba y habla de cómo poner negociación en la política. Miren la diferencia. Recién tuvimos bloques de mujeres que le han faltado parte de la familia y hablan desde otro lugar cómo nos ponemos de acuerdo para salir adelante. Hace 19 años que me quiero poner no para pasar de una punta a la otra, porque en realidad eso lleva a los extremos. Mónica, hagan y el problema es que tenemos a los extremos. Hagan algo con el Consejo de la Magistratura. Sí. Exactamente. Eduardo Freiler, el camarista, se conoció hoy que recorrió 350.000 kilómetros desde 2008. Viajó por todo el mundo. 350.000 kilómetros con gastos de tarjeta. Estoy hablando en avión, por supuesto. Un camarista que gana 90.000, 100.000, 110.000 pesos, que tiene mansiones, más. 150.000 pesos, ¿te gusta? 200.000 pesos, ¿te gusta? No cierra para nada su estilo de vida. Con respecto a Mateo, el bebé que lo tiraron con el huevito por el auto, lo que se sabe es que está un poco mejor, tiene lesiones internas, se alimenta por sus propios medios, respira por sus propios medios y va a continuar en observación. Ahora, me parece que no podemos ser todos espectadores de una realidad espantosa, porque es cierto que todos, como dijo Jacobo algún día, todos somos parte de un bolillero y le puede tocar a cualquiera. Ahora, doctora, usted decía que hay leyes, pero hoy a una persona le matan a un familiar y esa persona no tiene absolutamente nada. Tiene que recorrer fresas como puede, salir a buscar, a contratar a un abogado si tiene plata. Se está hablando de los derechos de la víctima y yo creo que es la gran discusión y me parece que sobre eso hay que avanzar. ¿Qué pasa con los derechos de la familia? Efectivamente, las víctimas no tienen ninguna participación en los procesos. Así que yo creo que se está avanzando en eso y eso me parece que es un avance sustancial. Pero lo que quiero decir también, ¿por qué? Porque al decir recién que las otras mujeres que estuvieron antes, que yo las respeto, lo dicen todo tranquilamente, y yo lo digo con todo el énfasis, porque si no, nadie lo entiende. No, si se entiende, que no dijera cosas que sean verdad. No, gritando no es que nos entendemos más, No es que el que grita... No grito, yo soy apasionada con todo.
si no me hubiera muerto. Pero lo que quiero decir es otra cosa. Se está avanzando en el derecho a las víctimas, me parece que es un vacío que había, que estaba generando muchas inequidades. ¿Cajonearon la ley? Bueno, se tenía que tratar en el Senado. Y no la trataron. Yo creo que todo eso tiene que tener una consecuencia política también, porque a mí me parece, es un papelón como un montón de cosas que están pasando. Por eso creo que hay que apuntar mucho a la política, hay que poner nombre y apellido. Y hay que poner nombre y apellido a los jueces también, y a los políticos. Pero uno escucha a Carolina Píparo, Matías Bañato. Pero hay que poner, a ver, acá la corrupción detuvo juicios políticos en los años anteriores. Hay un montón de casos de jueces que por corrupción no han prosperado los juicios políticos, y nosotros veíamos todos los días y era un escándalo eso. Entonces, la política en este país se tiene que hacer cargo de eso, porque hoy se rasgan las vestiduras. Pero siguen sin hacerse cargo porque el Consejo de la Magistratura está de adorno. O sea, todos los programas pasa esto lo mismo, y siempre pregunto, porque yo no entiendo de temas legales, ¿y cómo se saca un juez? Con el Consejo de la Magistratura. Y ahí duerme el Consejo. Y ya hace 10, 12 años que venimos con la misma historia. Y los jueces son los mismos, porque yo un Bonadío me acuerdo de antes incluso. Por mencionar uno, no sé si es un excelente juez o un mal juez, pero evidentemente tiene cuestionamientos. Y desde hace mucho, desde la época de Corach, y son los mismos jueces. Entonces, creo que la dirigencia política le está debiendo a la sociedad. Un cargo de por vida. Mira, Santiago, yo hice un proyecto cuando era diputada que fue a la Comisión de Justicia, obviamente, donde a todos los funcionarios públicos, jueces, magistrados, todos los funcionarios y fiscales y defensores y jueces tenían que tener un examen psicofísico cada 2 años para saber si el que nos está impartiendo justicia por lo menos está bien de la cabeza. Obviamente se me mataron de risa en la Comisión de Justicia. Y era algo lógico, porque tienen un cargo de por vida, pueden tener 90 años, tener Alzheimer y tratar de impartir justicia, y eso no corresponde. No me dieron bolilla, como tantos proyectos de sentido común. Es muy difícil, Pablo, por favor, sí. No. Es una equivocación. A ver, por favor. Que yo creo que el tema, además de que el Paco, transfiguró a la delincuencia, especialmente juvenil, todo el deterioro que hubo económico, educativo, el tema de los jueces que no se ocupan, de que faltaba fijar un poco también en la justicia de la víctima. El tema es que desapareció en el discurso político, lo que se decía en el primer bloque, no solamente los derechos humanos que hay que respetar, lo que decíamos al principio, la perversión de lo que dijo Gómez Centurión, eso no estamos de acuerdo. Pero los derechos humanos de las víctimas comunes, ¿desde dónde se reivindicó en la política? Al contrario, había como una suerte de garantismo, dejar pasar, el batallón militante, el hombre araña como un gracioso, el tipo que era el director de la cárcel se disfrazaba de hombre araña. O sea, decís, me están cargando, o sea, no solamente las víctimas, sino toda la gente que tuvo algún tipo de situación en la calle, como diciendo que el delincuente no tiene la culpa, es el sistema que está mal, y por supuesto hay parte de eso, es cierto que hay delincuentes porque tampoco hay educación, pero no puede la política durante 12 años desaparecer, entre comillas, el discurso de esto, ¿no? Los códigos de los delincuentes comunes no eran así tampoco los delincuentes. Los delincuentes no tiraban un bebé por la ventana. Te podían robar. Digo, ¿qué es lo que pasó y por qué no hablamos de eso? Que se droga al delincuente y no el delito que comete. La droga ha hecho una bisagra en la sociedad en todos los sentidos. Los ladrones tenían otros códigos, los chicos no robaban. Hoy tenemos una parte, aunque no nos guste, que lamentablemente son menores de edad y son utilizados por los mayores. Hoy en la Villa Zabaleta hubo un operativo brutal. Tomaron cocaína. ¿Sabes la cantidad de soldaditos que había dentro de la villa? Y después hay un montón de diputados y senadores que viven en otro mundo y dicen, no, es un tema menor. Y inventan estadísticas. Porque hoy salió la estadística del servicio penitenciario, volviendo al tema un segundo de los inmigrantes, el 21% de los que están adentro son extranjeros. Y no con eso quiero decir que es un drama, pero no es el 4%. Como habían inventado, y tampoco son 2 soldaditos, son muchos pibes que las madres van a buscar una asignación por 1.100 pesos, y ¿sabes qué le dice? Gano 700 por día, mamá, yo como soldadito. Federales. Claro. Homicidio. Estamos hablando, en realidad es el 4%, porque tenemos todo el sistema carcelario. Una cosa federal, otra cosa es total. O sea, de todos los detenidos, son las dos cosas. Es el 4%, y por narcotráfico está sobre 2 millones de personas, hay 1.400.000 personas que están condenadas, o sea, el 0,07%.
Yo creo que tenemos un problema muy serio de seguridad, que el gobierno tomó un atajo, que es el de los extranjeros y el de los menores de edad. Son dos cuestiones sobre las que tenemos que hacer algo. Coincido con Johnny que necesitamos no aumentar la edad de imputabilidad. ¿A qué se refiere con un atajo, diputado? Un régimen. ¿A qué se refiere con un atajo? No son atajos. Y que en vez de tratar los problemas fundamentales de la inseguridad, estigmatizamos a los extranjeros. Estigmatizar, volvemos a la palabra más. Perdón, como diputado del Frente para la Victoria, hizo en 12 años. Una explicación, a ver, por favor, sus proyectos, las soluciones. De reconocimiento. Porque si no te pico, amigo. Tuvieron 12 años. Te estoy diciendo. ¿Qué solucionaron? Te estoy diciendo. ¿Qué solucionaron? A ver, estoy diciendo que son dos problemas que evidentemente influyen, no son determinantes en la inseguridad de Argentina. Pero y ¿cuál es? Hay dos frases que nos arruinaron la vida. A ver, que hay dos frases liberadas que nos arruinaron la vida. O dos palabras. La estigmatización y criminalización de la pobreza. Con esos dos latiguillos nos cagaron la vida. Esa es la verdad. Con ese asunto no se hace nada con los delincuentes. No, a ver, así es simple. Es muy difícil tratar estos temas desde el dolor y es comprensible. Ahora, en cuanto a la cuestión de los atajos, no son atajos, es una cuestión de fondo. El país necesita un régimen penal juvenil acorde a los tiempos. Quiero decir que en el 2009 aprobamos por unanimidad en el Senado, bajando la edad de la imputabilidad a los 14, pero con un sistema de resocialización mucho más profundo, y el Frente para la Victoria, que tenía mayorías en diputados, no los quiso tratar. Eso fue en el 2009. Pasaron muchos años, hay que recuperar el tiempo perdido, pero no montándonos en una cuestión de la coyuntura, no, porque una cuestión de fondo y un problema central y cultural que hay que abordarlo seriamente en el Congreso. De la misma manera que esta ley de migraciones que se aprobó, la 25871, y este decreto viene justamente a, a generar para el país mayor certidumbre en cuanto a quiénes son las personas que están en condiciones para ingresar al territorio nacional. Entonces, esto no es una cuestión demagógica, es de sentido común. Y ojalá que estemos todos desde el sentido común con estos temas. Sí, a ver, ¿sabe cuándo se va a solucionar el tema de los presos? Primero, cuando trabajen obligatoriamente. Espero que Milagro Sala esté trabajando en Jujuy, porque nosotros le pagamos la comida, la luz, el agua, el gas. Cuando se enferma, usted está haciendo la cola a las 5 de la mañana en un hospital, viene un preso y pasa derecho, no hace ninguna cola y lo atienden. Entonces eso se tiene que terminar. Usted está preso, se tiene que hacer la comida. Usted está preso, tiene que pagar como corresponde. No está en una colonia de vacaciones. Y si las cárceles están deterioradas, no hay que esperar que venga una empresa a hacer la cárcel. La tienen que hacer los presos, su propia casa. Y así, cuando salgan, seguramente van a tener un oficio, se van a sentir útiles y no van a salir a matar como salen. Y hay otra cosa que yo nunca la entendí. ¿Por qué le tapamos la cara a un violador cuando viola? ¿Por qué? Y pobre víctima, nadie... Por aquí hay muchos abogados, ¿no? Sí. Sí, la verdad pero no es así. ¿Cómo que no? Seguramente que es una instancia anterior. Se le hace eso. Claro. Se le hace eso para que después cuando se hace ronda de testigos no se impugne para decir, no, yo lo vi, claro, lo vi en una foto de un diario. Pero con el ADN se no, querido, ¿vos sos abogado? ¿Sos abogado? Casi me estoy recibiendo de bioquímico. Dale, cuando te recibí lo discutimos. Porque le estoy analizando la cagada todo lo que la demagogia conmigo no la hagas. Yo te estoy diciendo por qué ese es como el tema de un menor, que eso sí está prohibido. Escuchaste bien, escuche, un minuto. ¿Qué se está recibiendo de bioquímico? Me estoy recibiendo de bioquímico. ¿Por qué? Porque le estoy analizando la cagada todo lo que dejaron destruido el país. No, yo creo que acá estamos dejando de lado un tema bastante serio, que es que el 33% de pobreza que tenemos en la Argentina, ese 33%, esa franja social, tiene miles de motivos para delinquir. Es lo que ve como modelo de los políticos que roban, que no se han ocupado, con hospitales vaciados, con falta de respuesta. ¿Qué otra te quedaría? Es que no lo hace ese 33%. No hay otro camino. No, yo no creo que los pobres... No, yo no estoy de acuerdo. No. Hubo pobreza mucho. Hay un segmento de la población que puede ser que se vea inclinado por sus adversas
circunstancias sociales. Pero yo no creo, hubo muchísima pobreza en muchísimas partes, incluso de la Argentina, por mucho tiempo, y no todos son delincuentes. Creo que el narcotráfico... Por eso digo, parece que eso es peligroso. Por favor. No, me parece que lo que va a Gloria es el modelo que ha llegado siempre arriba, ¿no? Del poder, como la imagen de ese político corrupto. ¿No? Esa es la imagen que ha bajado un poco. Los miles de pesos que estás mirando ahí, mira, los miles de... Que yo fui cajera y ganaba... Parece que la escucho a Mirta y pienso que muchas veces alguien que perdió un hijo es muy difícil discutir esas cosas. No. Esperá, quiero aclarar este tema. Porque eso de que yo hablo por el dolor es como descalificar. Pero me parece... Hace 19 años que estoy en este tema. No, por eso, bueno, me parece muy razonable. Y lo que digo es que... Y obvio que tengo el dolor más grande de la vida de cualquiera. Lo que digo es que es difícil que un juez que anda con custodia tenga miedo de algo y perciba la realidad. Entonces, ahí tenés la brecha. A veces la clase política no se da cuenta de esto. Pero recién no camina la calle. Se preguntaba qué pasó, acá hablamos del código del delincuente, entre comillas, ¿no? De que cómo puede ser que tiren a un chiquito, a un bebé de un auto que antes no pasaba, y decíamos la droga. El Paco, más que la droga, obviamente todo tipo de drogas, pero yo miraba los datos de Cedronar del año pasado, de agosto del año pasado, y vos fijate que el 1,6% de la población escolar, o sea, los pibes que van a la escuela, alguna vez consumió Paco en la Argentina. ¿Entendés lo que es eso? Es un montón, es muchísimo. El 1,6% de la población escolar alguna vez consumió o probó Paco. Y el 2% de la población escolar lo hizo en Capital Federal, en el área metropolitana. Con respecto al régimen de protección a la víctima, que recién lo charlábamos con Frade, que es básicamente ponerle un abogado a la víctima, que haya un centro de atención, que las víctimas estén informadas de todas las etapas del proceso, que las denuncias se hagan ya no más en comisarías, sino en centros, está totalmente cajoneada. Habían prometido... ¿Qué es lo que tiene el victimario? Claro, ahora, tiene más derecho el victimario que la víctima. Habían prometido que este año, 2017, se va a votar en la primera sesión. Me gustaría, nosotros como medios, que estemos atentos a esto, que vayamos. Pero ¿sabes qué? Se habla como que el Paco al delincuente lo hace estar en un limbo, que va y te dice, dame todo. ¡No! Si vos escuchás a la mamá del nenito, que dice, bajala, y a la gente que queda viva después de un ataque de esto, tirale a esa hija de puta, matala. Yo salgo a afanar porque a mí me hace falta, yo laburo en esto, te dicen. Matala, y tirale, dale. Y le tiran. Le corta toda la cabeza cuando lo están haciendo. Perdón, miren, si ustedes toman zonas, el otro día hubo un informe inclusive de qué es lo que está pasando en la Villa Fiorito, en la Salada y demás, donde hablan las mamás del Paco, que inclusive en Villa Itatí también las mamás del Paco trabajan mucho. Ellas son víctimas, sus propios hijos son víctimas de los tranzas y de la complicidad que hay con la policía y la política. Incluso con las policías locales, que eso merece un capítulo aparte, porque yo creo que precisamente fue la vía que se generó desde el gobierno anterior para la protección de todas esas redes de narcotráfico y de droga. Igual esto viene de más atrás. Porque además, pero quiero decir, hoy tenemos a las policías locales, los que tienen el uniforme y las armas, que son gente que tienen antecedentes penales, incluso narcotráfico. Esa es la policía que dejó Granados y que lamentablemente hoy sigue. Granado procesado por contrabandear efedrina, facilitar las cosas. Por eso te digo, a veces pensamos... Estoy hablando de Alejandro Granados. No, perdón. Estaba hablando del otro, me diste oportunidad para recordarlo del otro. Claro, no es Granero. Es decir, en todo esto, Granero. Bueno, claro. Cambiemos. Yo he hablado con mamás que tienen los Paco. La lucha que tienen esas mujeres para sacar a sus hijos del Paco, y nunca tuvieron ni los medios. Es muy difícil judicializarlo para que los... Si no es que van de motus propio, no los llevan a ningún lugar donde verdaderamente los reformen o traten esas adicciones. Se vuelven locas estas mujeres tratando de sacar a sus hijos de esto. Diputada. No, digamos, creo que evidentemente, que como lo decía hace un ratito, es un tema clave. Nosotros lo veíamos en Córdoba, lamentablemente, el tiempo que le tomó al gobierno provincial reconocer que estaba circulando Paco por nuestra provincia, y eso llegó de la mano de las madres del Paco, que son justamente las primeras que empiezan a sufrir, ¿no? Es también la doble cara, los chicos robándole o vendiendo las cosas de su casa para poder consumir, en 6-7 meses ya con dificultades cognitivas y además la incapacidad del Estado para dar respuesta en el sentido de generar espacios de contención.
No, el Estado a veces es cómplice. Bueno, me parece que Tucumán le costó la vida a un para cura. trabajar y yo ahí retomo una de las cosas que plantearon al principio, un tema tan complejo como es el narcotráfico, que tiene un entramado que pasa por la política, un entramado que pasa por la justicia y un entramado que pasa por la policía, requiere de un acuerdo, si no es de todos los partidos, al menos de un acuerdo mayoritario donde establezcamos que es un objetivo prioritario en nuestro país, porque si no hay justicia y además tenemos toda la estructura del Estado vencida por las redes de narcotráfico, poco podemos hacer. Sí, Rodis. Sí, no, estaba pensando en la gran sintonía fina que tiene Olmedo con la exdiputada. Pero la diputada dijo algo muy importante que creo que pasó de largo, que dijo que le hizo muy mal a la Argentina esto de la pobreza, se me fue la palabra. Criminalización de la pobreza. Eso es tremendo, porque no está bien criminalizar la pobreza, porque hoy lo decía... A eso se dedicaron para no condenar, para no hacer leyes que dejen a los delincuentes presos. Pero no todos los pobres son delincuentes. No todos los pobres. Por eso no estoy diciendo de ella. Dijo eso. Yo le había entendido que usted había querido decir eso. No. Yo digo que los que defienden a la delincuencia utilizan esto de no hay que criminalizar la pobreza y no digo que se criminalice, yo digo que ellos dicen que uno está criminalizando a la pobreza si quiere que un delincuente esté preso. Sí, por favor. Seguimos pasó el tiempo y seguimos ideologizando el debate. Eso claro, es lo que pasa. Es muy difícil, yo entiendo eso, pero también es muy difícil cuando muchas de las causas de la mano dura se asocian a gobiernos de derecha. Ese es el error que hemos cometido todos los argentinos. Sería bueno barajar y dar de nuevo para empezar a ponernos de acuerdo como sociedad. Creo que la falta de regulación es muy complicada para un país, pero también tenerla, y Argentina no carece de leyes, y no aplicarla es peor. No las aplican por ideología, justamente. No creo que ideología. Mira, Diana Cohen Agres, que también fue víctima, su hijo, en un asalto, y que está en una de estas asociaciones de defensa de las víctimas, había hecho en algún momento un cálculo muy difícil de hacer, por otra parte, porque el gobierno anterior, entre otras cosas, también lo que hizo fue silenciar las estadísticas de seguridad. Me preguntarás para qué, no sé, era parte del relato de que no hubiera inseguridad. La inseguridad era una sensación, ¿te acordás? La sensación, como decía Aníbal. Y llegó a una cifra, que yo no sé también si es emblemática, del 83 para acá de víctimas de delincuencia común, cercana a los 30.000 muertos, ¿no? Y también la otra vez vi que en una asociación que tiene que ver con las víctimas de tránsito, hablaban de una cifra cercana a los 30.000, ¿no? Digo, esta cifra, que no sé si es real o es emblemática en todos los casos, ¿qué cifra que nos persigue? La primera causa de muerte en la Argentina de desaparecidos, de muertos por la delincuencia común y de muertos ese dato es válido. La primera causa de la muerte es tránsito. La muerte por tránsito. Bueno, qué debate picante, por supuesto, como siempre, todas las voces en este programa y por supuesto la tuya también, que es la protagonista.